¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Esta mañana fue detenida Natalia Guerra, quien había sido condenada a prisión por el delito de parricidio en el bullado caso La Secta de Coyihuay. La joven permanecía prófuga hace más de 2 años porque no se presentó tras conocer su condena. Cambiaba constantemente de domicilio, su identidad, también la apariencia. Es más, no salía de sus casas, ni siquiera para comprar. Así fue la vida de Natalia Guerra Yequier durante 2 años y 3 meses. Tiempo en que permaneció prófuga de la justicia. Esta joven de hoy 33 años deberá cumplir la pena que le impuso el Tribunal de Quilpué tras ser parte fundamental en la estructura de la denominada Secta de Coyihuay. Sus días de libertad terminaron este martes, cuando la PDI la detuvo en la región metropolitana. Comisarios, ¿dónde fue detenida? En la comuna de Isla Maipo, en una parcela. ¿Se encontraba con otra persona, con una pareja? Efectivamente, ella estaba con su conviviente. El nombre de Natalia Guerra se hizo familiar el año 2013, cuando la por entonces pareja del líder de la agrupación, Ramón Castillo Gaete o Antares de la Luz, entregó al hijo de ambos de casi 5 meses al sacrificio. Supuestamente era la encarnación de Lucifer. La guagua sale desnuda, ponen una cinta en su boca para que no llore o no grite, la ponen sobre una tabla y después de dirigirse a los espíritus, arrojan esta guagua viva a una hoguera. Sórdido y desenfrenado ritual que terminó con la muerte del hijo y sacando a la luz las oscuras prácticas de la secta de Coyihuay, que según los investigadores combinaban con el excesivo consumo de drogas y la promiscuidad. Ramón Castillo Gaete se quitó la vida en Perú, mientras los otros miembros de la agrupación fueron cayendo uno a uno, entre esos, Natalia Guerra. Así relataba al Ministerio Público durante el juicio en su contra. Todos sabían que mi hijo tenía que ser asesinado por Castillo y que debía ser así. Él era Dios. Finalmente fue condenada a 5 años de presidio efectivo por el delito de parricidio. Esperaba en libertad, pero el día clave no llegó para dar cumplimiento a la pena. Así pasaron 27 meses hasta que en las últimas horas la PDI logró su ubicación. ¿Tiene una orden de prisión pendiente por delito de parricidio? Nuestra línea investigativa nace con respecto a la captura de esta prófuga cuando algunos documentos son olvidados por ella en un domicilio que mantuvo en Calera de Tango. En virtud de eso, la persona que llegó a arrendar el domicilio encontró estos documentos y nos comunica a nosotros. Es ahí donde nosotros establecemos la identidad de la pareja de Natalia y procedemos a hacer trabajos investigativos con respecto a esta persona. Fue el trabajo de inteligencia que llevó adelante la VIP metropolitana. Se localizó a Natalia, sin embargo, su resistencia estaba intacta. Cuando ingresamos hoy día en la mañana al inmueble, ella procede a darse la fuga por los patios de la parcela, pero no logró avanzar mucho. Usted tiene derecho a ser asesorado por abogado, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a tener todas las comunidades y ocupaciones compatibles a su seguridad del recinto en que se encuentra. Avance frenado por el amplio contingente que tras consumar la detención corroboraron otros oscuros detalles de la vida actual de la diseñadora gráfica, aspectos que no distan demasiado de lo ya conocido, pese a todo. Que se hacían reuniones en la parcela donde se juntaban gente a seguir un curso determinado, pero recordemos que hoy en día las sectas en Chile no son sancionadas solamente por ser sectas, sino que tienen que cometer algún delito para que nosotros podamos actuar. En este momento solo hablamos de la libertad de culto de reunión. Natalia Guerra Yequier quedó inmediatamente a disposición de Gendarmería, haciendo así ingreso directo a un recinto penitenciario en la capital. Se cierra así un capítulo más en la denominada Secta de Coyihuay, agrupación encabezada por Antares de la Luz, que terminó con la muerte de un lactante inocente y la condena pública hacia uno de los casos policiales más sórdidos que se recuerden en el país. Otra vez un encapuchado fue alcanzado por las llamas de una bomba Molotov en el Instituto Nacional. Pese a la llegada de carabineros, no se sabe si es alumno o no de este establecimiento. Segundo día de clases, post-vacaciones adelantadas de invierno en el Instituto Nacional, y el comienzo fue así. Nuevamente un encapuchado cubierto con un overol blanco fue alcanzado por las llamas. Ignoramos al momento que si es que ese sujeto resultó lesionado, si en las imágenes aparenta que sus ropas resultaron dañadas. Los otros individuos lo acompañaron hacia el interior y lo resguardaron. Así es, fueron sus propios compañeros quienes apagaron el fuego y tras al menos 2 minutos en el frontis del establecimiento, lo trasladaron. Estaba en mi sala en ese entonces y vi salir a los capuchas. Hubo alumnos que intentaron detenerlos incluso. No tenemos antecedentes certeros de la identidad de este sujeto ni de su relación con el instituto.
El alcalde de Santiago calificó estos nuevos incidentes como destellos de violencia que protagonizaron cerca de 40 encapuchados, por lo que instó a los alumnos y apoderados a seguir dialogando. Pero de la misma forma vamos a tomar medidas drásticas si es que sigue la escalada de violencia. ¿Cómo se entiende el ingreso de bombas molotov nuevamente, alcalde? Bueno, usted sabe que hay 4.000 y más alumnos en el colegio, es difícil controlar. Carabineros está haciendo su trabajo, revisa. Siempre Carabineros, yo no soy el general director de Carabineros, yo solicito a las autoridades pertinentes que hagan las coordinaciones respectivas. No podríamos nosotros adivinar cuáles son todos los lugares por los cuales pudiesen mantener estos artefactos o si es que del exterior están recibiendo ayuda. Entre las imágenes que han dejado estos 2 días de clases está la agresión que sufrió un grupo de parlamentarios por parte de adultos y a los que Alessandri dijo: son agitadores que no son apoderados, que lo que buscan es destruir la educación pública, digámoslo con todo su nombre, agitadores políticos que buscan destruir la educación pública, no son apoderados. Y la semana pasada, mientras el instituto estaba de vacaciones, estaban ellos en el Liceo 1, agitando. 2 días de hechos aislados, pero que se ven marcadas por esta supuesta amenaza de muerte contra Alessandri. La intendenta Carla Rubilar hizo la denuncia por atentado y amenazas contra la autoridad. Por su parte, el presidente del Centro de Alumnos, Rodrigo Pérez, anunció un recurso de protección y una querella contra la intendenta. A mí se me está acusando que he hecho una amenaza de muerte al alcalde, lo cual es completamente falso. Y lamentablemente se está atentando contra mi integridad. A pesar de los incidentes, las clases han continuado, matizadas con charlas de liderazgo y sensibilización en la educación emocional. Se encontraron con un asalto en pleno servicio. No lo dudaron y un detective lo frustró a disparos. Impactó a uno de los delincuentes, quien murió en el lugar. Habría llegado hace poco tiempo al país por el paso de Chacayuta. Entre la congestión del terminal Alameda, a solo media cuadra, una balacera irrumpió al mediodía. Sí, varios. Mínimo unos 3-4 disparos, creo. Que delincuente que estaba arrancando y tenía algo en la mano, cree que es pistola. Y ahí le dispararon aquí y me metí a la tienda. Ocurrió en Estación Central, Obispo Umaña con Javier Vázquez. 3 detectives de la Vicrim de Cerrillos realizaban diligencias. A un par de metros, un asalto. Uno de ellos actuó. Disparando al aire, sin importar la gente, sin importar nada. Así que seco el policía, muy seco, justo había un policía de investigaciones, seco. Se queda al interior del vehículo percatándose de un robo con intimidación en flagrancia. La banda asaltó a una mujer, tenía objetos de valor en su bolso. En ese momento un detective usó su arma de servicio, pero los ladrones respondieron. En socorro de la víctima es que él se identifica como detective. Repele hiriendo a uno de estos antisociales. Algunos ladrones lograron escapar, así quedó registrado en cámaras de seguridad, pero uno murió en el lugar. José Alexander Ruiz Hilario, de 33 años, de nacionalidad peruana, en aquel país fue detenido en enero por porte de arma de fuego, así lo informa la prensa local. Portaba una identificación de nacionalidad peruana. Los otros delincuentes corrieron y luego escaparon en este vehículo, que fue abandonado y tienen cargo por robo. La víctima, en tanto, no está lesionada, a pesar de los 5 disparos realizados según la policía. El lugar en donde cae finalmente el cuerpo de este señor, hasta el lugar donde está el vehículo policial, es aproximadamente una distancia de unos 4 o 5 metros. El vehículo policial recibió un impacto de bala, pero no hubo heridos, sí el ciudadano peruano que luego murió. Según los últimos antecedentes, habría llegado hace poco a Chile por el paso Chacayuta. La enfermera, acusada por apoderados de utilizar la misma jeringa para vacunar a escolares y apoderados en Puente Alto, salió a defenderse y descartó haber cometido algún tipo de irregularidad en los protocolos. La Seremi de Salud inició una investigación que tendrá resultado dentro de 2 meses. Ha sido el tema central de la comunidad escolar del Colegio Alicante de Puente Alto. Hay indignación y ahora incertidumbre. En el instante que se van dando las cosas, te vas dando cuenta que el procedimiento no estuvo bien. Complicadísimo, porque acá estamos hablando de que una inyección puede traer distintas enfermedades de sangre, hepatitis B, hepatitis C, SIDA. Sienten que se jugó con la vulnerabilidad de alumnos y apoderados. Y es que según el relato, la profesional habría utilizado la misma jeringa para vacunar a más de 700 personas. Fui a ver qué pasaba y ahí me enteré de toda la situación.
La encaré y le dije, bueno, muéstrame las dosis para ver qué realmente le vas a inyectar a mi hija. No quiso. La profesional, sin embargo, se pronunció por medio de un comunicado. Asegura que las dosis fueron almacenadas de manera correcta y que se respondió a los protocolos establecidos. Allí también indicó: a lo largo de mi carrera profesional, he actuado siempre bajo el cumplimiento estricto de los principios éticos de la profesión. Esto es, beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, veracidad y fidelidad, y que mi desempeño en esta ocasión puntual no ha sido la excepción. Dice estar dispuesta a colaborar con las investigaciones que llevan adelante las autoridades y que las acusaciones son completamente falsas. El establecimiento, por su parte, indicó que no ha habido registro de personas con reacciones adversas a la vacunación y que no es una emergencia sanitaria. La Seremi de Salud investiga el hecho. Vamos nosotros a ver si efectivamente se comprueba que usaron una aguja en varias personas. Si se comprueba eso, se van a hacer los exámenes de rigor de base, exámenes de base para los adultos. Y luego vamos a hacer el seguimiento durante 2 meses si es que aparece alguna situación. Se tiene que determinar también el origen de las vacunas, si estarán mono o multidosis. La investigación sigue en curso. Y en Tacna, más de 1000 venezolanos están acampando frente al Consulado de Chile a la espera de tramitar una visa. Hoy el gobierno aclaró que no existe un límite definido para recibir a migrantes y que se incentivará a que lleguen a las diversas regiones del país. Cada día son más las personas que pasan la noche en las afueras del consulado. En Tacna muchos ya hablan de una verdadera ciudad carpa porque son 1.200 los venezolanos que esperan concluir sus trámites y recibir la anhelada visa de responsabilidad democrática. Están pidiendo título. ¿Qué fue lo que le dijeron? Es un requisito indispensable, porque en Chile quieren gente que haga algo, más no que esté en las calles pidiendo. Y cada vez son más trabas, y más uno con niños aquí, el frío, todo eso no los enferma. Yo tengo 20 días aquí. Tiene que haber alguna solución para todos nosotros porque hay muchos niños pasando necesidades, hay muchas enfermedades respiratorias. Y nosotros queremos ir a Chile, lastimosamente, y los que no quieren ir a Chile quieren pasar por Chile para ir para otro destino, pero aquí nos atrancan todo. Por un lado está como bastante discriminativo porque uno no migra porque quiere, sino porque es la necesidad que nos obliga, ¿me entiendes? La ayuda generosa de organizaciones voluntarias ha permitido alimentar a estas familias. Ya son 2 cuadras con carpas y una espera que se hace eterna. Todo en medio del anuncio del gobierno que por primera vez reconoció que la migración venezolana hacia Chile tiene un límite. El subsecretario tiene razón al señalar que hay un límite. Si es obvio, cualquier país es imposible recibir a 4 millones de personas venezolanas que en este caso han migrado en los últimos años. Eso es cierto. Ahora, el límite son los derechos humanos. Y Chile tiene una ley de refugio, por ejemplo, que tiene que hacer valer. Hay más de 400.000 venezolanos viviendo en nuestro país y la diáspora seguirá creciendo. En el Congreso esperaban al subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, pero este no llegó a la comisión. Fue el jefe de Extranjería quien anunció que se crearán incentivos para ordenar la migración y lograr que los venezolanos lleguen también a regiones. ¿Cuál es el límite de Chile? Es decir, va a llegar un momento que Chile dice, ¿se cierran las fronteras? Establecer un número específico de una cuota es tremendamente complejo. Lamentablemente, la migración, al igual que muchas cosas, se está centralizando mucho, lo que genera desafíos, falta de productividad, falta de desarrollo de capacidades de muchos migrantes. Y hay que ver cuáles son los incentivos que nosotros estamos entregando para poder integrar extranjeros, especialmente ciudadanos venezolanos, cuál es el rol que estamos haciendo para que puedan desarrollar sus capacidades en regiones y no necesariamente en Santiago. En Tacna la situación tiene aún para rato. En los últimos 15 días se han entregado 962 visas, pero la cantidad de venezolanos sigue aumentando y crece día a día. Y a los 81 años murió el expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa, un mandatario que en una de las peores crisis económicas de su país debió salir de la Casa Rosada en helicóptero. El gobierno de Macri decretó 3 días de duelo nacional por el fallecimiento de un político que por años desató la ira del pueblo argentino. Se va de la Casa Rosada en este helicóptero.
Una salida en helicóptero que representó el corolario de la peor crisis en la historia reciente de Argentina. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Un poco antes, y mientras miles pedían su renuncia fuera de la Casa Rosada, Fernando de la Rúa escribió de puño y letra su dimisión como presidente. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? Recuerdo el eslogan de la campaña era "no soy simpático", contestándole a Menem, que decía, bueno, si me reeligen no les prometo nada, pero sí les prometo que va a ser un gobierno muy entretenido. ¿Ya? Entonces, claro, de la Rúa tenía ese semblante adusto, ¿no es cierto?, serio, y que venía a arreglar las cosas, poner la casa en orden, ¿no? Luego de una década marcada por el peronismo y Carlos Saúl Menem, el doctor Fernando de la Rúa llegó al poder de la mano de una coalición formada por la Unión Cívica Radical y el FREPASO, el Frente País Solidario. Resultó ser un gran fracaso. La crisis económica es un detonante de una crisis política. A poco andar, la grave crisis política, económica y social fue dejando solo al presidente de la Rúa. Y cuando de la Rúa abandona la Casa Rosada, en esa famosa escena del helicóptero, eso te lleva a pensar, en definitiva, que los viejos fantasmas de Latinoamérica volvían, ¿no? Siempre me hacían bromas porque teníamos un cierto parecido. Era el tipo de persona seria que tú crees que lo va a sacar bien adelante esto, pero no fue capaz. La crisis económica lo superó absolutamente. El corralito fue solo la última de una serie de medidas económicas tan desesperadas como impopulares. Se están pegando a este hombre que no se quiere mover. Y que golpearon duramente al pueblo argentino. ¿A qué pueblo está gobernando este gobierno? ¿A qué pueblo? ¿A este está gobernando? No, esta vergüenza. A este lo está matando de hambre. Se da una cuestión tan horrenda que uno de los principales países productores de cereales del mundo y de carne tenía una hambruna. Nunca se vio en la historia argentina. La gente marchó hacia la Casa Rosada. El estallido social era inminente y de la Rúa decretó estado de sitio. Sería el comienzo del fin de su efímero y convulsionado mandato. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. La represión policial fue brutal y dejó como saldo más de 30 muertos. Había nenes chiquitos, había familias enteras. Estábamos totalmente pacíficos. Pero son unos hijos de puta. De la Rúa no tuvo más alternativa que renunciar. Al igual que Alfonsín, nuevamente un radical abandonaba la Casa Rosada sin terminar su mandato. Luego de su caída, Argentina tendría 4 presidentes en solo 11 días. Voy a ser el presidente de una Argentina distinta. Eso es lo que voy a hacer. Es tristemente célebre, ¿ya? Porque los recuerdos que tienen los argentinos del gobierno del presidente de la Rúa no son particularmente halagüeños, no son gratos esos recuerdos. En Argentina, el presidente Mauricio Macri destacó la trayectoria democrática de Fernando de la Rúa. Un dirigente bien intencionado, una buena persona. En redes sociales, Ricardo Lagos recordó su figura. Lo propio hizo la cantante Shakira, quien tuvo emotivas palabras para su ex suegro. A los 81 años murió Fernando de la Rúa, el mandatario cuya imagen saliendo en helicóptero quedó como el símbolo de la peor crisis argentina de los últimos años. Último minuto. Vamos de inmediato con lo ocurrido en la capital de la Araucanía, una balacera en pleno centro de Temuco que dejó a un delincuente herido. Vamos de inmediato con Fernando Reyes, que nos tiene todos los detalles. Fernando, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Máxima atención a esta hora de la noche aquí en el acceso al servicio de urgencias del Hospital Regional de Temuco, donde se han apostado familiares de Marco Valenzuela Cayuán, de 20 años de edad, un joven que resultó herido luego de un violento asalto que se produjo en pleno centro de la ciudad de Temuco, específicamente en una joyería, en la joyería Rebolledo. Sucintamente vamos a conversar con el teniente coronel Cristian Fernández, a quien amablemente lo tenemos a esta hora en vivo y en directo. ¿Cuál es la condición de salud de este joven que acaba de ser ingresado acá al servicio de urgencia del Hospital Regional de Temuco? Bien, buenas noches. Como ustedes bien saben, esta persona hace unos momentos atrás ha ingresado al Hospital Regional de Temuco, trasladado por familiares, quien tiene a primera vista una herida de bala. Se está investigando su grado de participación en los hechos y al momento se mantiene en calidad de detenido. ¿Fuera de riesgo vital se encuentra? Son los primeros antecedentes que nos aporta el médico de turno, que estaría fuera de riesgo vital, pero sin embargo está siendo atendido.
Bueno, tal como se puede conocer luego de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, vamos a escuchar parte del registro, vamos a revisar en rigor el parte del registro captado precisamente en pleno centro de la ciudad de Temuco, Lautaro Bulnes, a tan solo unas cuadras de la Intendencia Regional, donde estos sujetos llegaron a bordo de un vehículo con combos, destruyeron parte del ventanal, sustrajeron las joyas que existían, que pudieron en menos de unos cuantos segundos, en menos de un minuto lograron sustraer algunas, pero no contaban con que personal de a pie se encontraba a tan solo unos metros de allí y las emprendió en contra de este vehículo que partió a toda velocidad huyendo, y luego los antisociales se cambiaron de un vehículo en el sector Pedro de Valdivia luego que el automóvil en el que huyeron inicialmente fuera encontrado completamente ensangrentado. Finalmente hasta el Hospital Regional de Temuco llega este joven, quien se encuentra herido de bala, con una herida con salida de proyectil. Estaremos obviamente muy atentos a lo que ocurre también en torno al dispositivo de seguridad que se mantiene incluso a esta hora por parte de personal de las Fuerzas Especiales, luego que familiares hayan registrado algunos hechos de violencia. Es la información en vivo e indirecto desde la ciudad de Temuco. Adelante ustedes, allá en Santiago. Buenas noches. Buenas noches, Fernando Reyes. Muchas gracias por la información. Reportajes 24. Hace algunas semanas presentamos el impactante reportaje de un notario vitalicio de Maipú, quien es investigado por la Corte de Apelaciones de Santiago por maltrato, acoso laboral y reiterados atrasos en los horarios de atención al público. Hoy conoceremos nuevos y reveladores antecedentes. Extrabajadoras presentaron documentos en blanco con firma y timbre del notario, una práctica que aseguran era habitual en él. Estas eran las hojas para cuando el notario no tenía ganas de firmar o cuando el notario salía, que era todos los días. El notario al que Katy Madriaga se refiere es Manuel Camas, de 78 años. Su actuar está siendo investigado por la Corte de Apelaciones de Santiago por irregularidades en el trámite de documentos, maltrato, acoso laboral e incumplimiento de deberes. Él me gritaba, me insultaba. ¿Y yo qué hacía con los clientes? ¿Cómo les decía que no les podía hacer el trabajo? A las 2 de la tarde el notario no llegaba. La gente quería matarte porque efectivamente ya le habéis dado una hora. En Reportajes 24 fuimos testigos de la indignación del público por su ausencia en la oficina. La gente debe saber, la gente que siempre pasa en la notaría, que esta notaría de aquí vale hongo porque estaba desocupado aquí y la otra notaría estaba llena. Parece que siempre... Y eso no era todo. Extrabajadores lo acusaron de tener graves problemas de memoria. Me empezó a desconocer las firmas. Entonces yo pasaba a la oficina y ya él firmaba, la cerraba la escritura y te decía, ¿y quién firmó acá? ¿Usted? No, esta no es mi firma. De cuando estaba yo ya no estaba competente. Estaba totalmente ido, entonces a veces se quedaba dormido. Estos exfuncionarios dan fe de que era en esos momentos, cuando no quería firmar o cuando se iba para la casa, que sucedía algo impensado en una notaría. Cuando él no quería firmar, teníamos que ir a sacar el documento firmado en blanco y darnos como una vuelta entre medio de la notaría, como que realmente íbamos nosotros a sacarle la firma a él. Hasta puede haber dicho que el notario me deja todos sus bienes a mi nombre y está estampado la firma de él. Una grave omisión al cumplimiento de deberes, un atentado a la fe pública. ¿Cuál es el sentido de dar la fe pública si no es con un ministro de fe que delante de la persona certifica la firma? Respecto de los hechos denunciados, nosotros los consideramos de la mayor gravedad. Creo que este es el minuto para contar y apoyar lo que están diciendo las demás niñas, que es cierto. Catherine Madriaga trabajó 9 años en la notaría Camas de Maipú. En el mesón de atención de público, en escrituras, protestos, también hacía reemplazos en la caja. Cuando vio a los ex trabajadores denunciando malos tratos, incumplimiento de horarios y problemas de salud mental de notario, se le vino solo una idea a la cabeza. La justicia se demora, pero llega. Que era el momento de contar todas las humillaciones que pasábamos, todos los malos tratos, todos los momentos de llanto, angustia, todas las consultas psiquiatras, psicólogos, que en realidad el problema no éramos nosotros, sino él. Cuenta que muchas veces sintió ganas de denunciarlo, pero dice que era difícil luchar contra Goliat. Es una autoridad, es una persona con mucho poder, con mucho contacto, y yo era una simple mortal más, maipucina promedio.
callampera de Maipú, como dice él. El mundo de los notarios se contactan entre ellos, se conocen, entonces llaman para pedir referencia y dan mala referencia y no te contratan más. Nos explica cómo la notaría siempre tuvo calificaciones sobresalientes y era muy bien catalogada. Si hay demandas laborales, suspensiones al notario y su conducta muchas veces rayaba lo absurdo. No es normal que una persona, uno le diga buenos días y te dé un portazo en la cara. Son innumerables las veces de que, no sé, si el señor se llamaba Johnny Pérez, no, porque se llama Johnny, mi hijita. Agarraba el documento y lo rajaba y uno tenía que salir con el documento partido a tratar de pegarlo con scotch, entre humillada, avergonzada, y el cliente no siempre entendía que no era culpa tuya. No ha llegado, o está enfermo, no ha llegado. ¿No ha llegado todavía? No. A veces no está, a veces está, a veces no está. Usted sabe que son delicados esos caballeros. Los incumplimientos de horario y las ausencias laborales que pudimos constatar en varias oportunidades en los meses de mayo y junio no son de ahora. Katy asegura que siempre fue así. Don Manuel llegaba a las 9 y a las 10 ya salía. Después volvía a las 12 de repente, o a veces a las 3 de la tarde. Estaba media hora, una hora y se iba de nuevo. Y cuando se iba, según relatan los ex trabajadores, aparecían estos documentos en blanco firmados por el notario Manuel Camas. Estas eran las hojas para cuando el notario no tenía ganas de firmar o cuando el notario salía, que era todos los días. Aquí se hacían las cartas poder, las declaraciones juradas, los poderes simples, las autorizaciones de viaje de menores, cualquier documento que cupiera en esta hoja. Katy guardó durante 10 años esta prueba. Según ella, se firmaban resmas completas a las que todos tenían acceso. Yo sabía que en algún minuto esto iba a haber justicia y iba a tener que necesitar alguna prueba. Y este era mi resguardo. Y lo guardé todos estos años, 10 años después, apareció. Esta exfuncionaria, que prefirió guardar su identidad, también conserva documentos en blanco firmados por el notario. Yo puedo haber hecho, no sé, hasta puedo haber dicho que el notario me deja todos sus bienes a mi nombre y está estampado la firma de él. Puedo usar el timbre, el sello seco. Y eso no tiene cómo decir que no. Podría haber puesto que era dueña de la luna si quería. Tal vez esa es la utilidad de estos letreros que dicen que el notario atenderá a partir de las 11 de la mañana, o estos otros que dicen que los documentos que se firmen después de las 4:30 de la tarde se entregarán al otro día. Pero siempre nos decía, cuidado con el documento, como que no se dé cuenta el cliente que están saliendo este tipo de documentos, porque el cliente a veces traía esto. Bien, si el documento venía redactado, no se podía cambiar por esta hoja. Entonces teníamos que tendría que dejarlo para mañana porque tenemos mucho trabajo. Jamás decíamos que el notario no estaba. Según relatan, se hacían todo tipo de trámites, menos las escrituras públicas. Iban a firmar una escritura y tú decías, ya, pero tiene que venir mañana a retirar porque no tenemos firma de notario. Y sobre la misma alguien estaba haciendo la declaración jurada y se la entregaban. Entonces ahí la gente te decía, pero ¿cómo? Si la señorita acaba de entregar un documento y usted me dice que no hay notario. Cuando dormía en su oficina, como lo vemos en estas imágenes, nadie lo podía interrumpir. A veces se queda dormido con el cigarro prendido. Entonces nosotros, no sé, pues de repente estaba durmiendo y nosotros me firma. Y ahí como que despertaba. Llegaba a roncar y había que apagarle la luz y pasar calladito por el lado de la oficina para no ir a despertarlo. Lo despertaba, era despertar a la bestia. Esa era en realidad nuestra pega, como ir al notario y rogarle y tomarlo como de buena en este caso y decirle que por favor firmara, que no sé, que el cliente igual estaba esperando harto rato y ahí él nos salía con las respuestas de los peleles, de los callamperos de Maipú, que se vayan a otra notaría. Un grave incumplimiento al reglamento por donde se le mire. Los ex trabajadores dan fe de que el funcionamiento de la notaría muchas veces dependía del estado de ánimo con el que se levantaba Manuel Camas. Sus cambios de humor también influían en la forma de firmar. No todas sus firmas eran iguales. Si don Manuel amanecía de buena, hacía esta firma. Armadita, con la M, con la A. Si amanecía de malas, hacía la última. ¿Esto era que estaba de malas? Sí. Esa. ¿Esa era mala? También andaba de malas. Pues fíjate las puntas. Ya. Cuando estaba con punta era porque te rayaba. Y otras veces te enterraba el lápiz y te rompía la hoja.
Recopilamos todos los documentos que nos entregaron, más otros que sacamos de internet, donde aparece la firma de Manuel Camas. Se los mostramos a la perito documental, experta en firmas, Greti Hoffman, para que analizara si fueron hechas por la misma persona. Para ello, analizará patrones que debieran repetirse. Si te das cuenta, en la primera y en la segunda firma tenemos el mismo punto de ataque, que también podríamos establecer que se da en la tercera, ¿ya? Segundo, nos coincide el bucle generado en la segunda letra alta de la firma. Podemos establecer también que hay un punto característico que es súper importante. En este sector de la firma, él deja de apoyar el útil escritor. Mismo elemento que se da acá y mismo elemento que se da acá. Podríamos establecer, por ejemplo, que estas dos firmas pertenecen a la misma mano. Ya no podríamos establecer finalmente que pertenecen al notario, porque te vuelvo a insistir, no tengo la prueba caligráfica generada por él, pero sí los trazos y los grafismos ejecutados tienen los mismos puntos característicos. Comparece ante mí, firma ante mí, declara ante mí. El objetivo de un notario es acreditar que está sucediendo un hecho o que está viendo alguna situación o algún documento. Su firma, su timbre de agua son la certificación. Pero, ¿qué pasa cuando un documento es firmado en blanco? Tener documentos en blanco con la firma de un notario dice relación con que el contenido o el lleno del documento no va a pasar por ojos de él. Y al no pasar por sus ojos, puede haber cualquier tipo de malversación. Por el notario pasan documentos tan básicos, por ejemplo, como los títulos de los universitarios. Por ejemplo, si el notario no está en la notaría y no revisa ese documento, podría estar adulterado o falsificado y nadie se daría cuenta y se le entregaría finalmente a la persona una fotocopia legalizada de ese título que podría ser utilizada de la peor forma posible. Un médico, por ejemplo. Por ejemplo, que hemos visto casos. Eventualmente podría efectivamente causar algún perjuicio a un tercero y se puede investigar penalmente al notario por certificar, por ejemplo, una firma que no corresponde a la persona que debió haber concurrido a la notaría. De hecho, hay varios casos de notarios que han sido formalizados por ese delito, principalmente cuando se manejan muchos volúmenes de documentos y el notario no está controlando efectivamente que la persona que está firmando, por ejemplo, una compraventa de un vehículo, sea la persona que aparece en el documento. Los ex trabajadores aseguran que la gran mayoría de las veces el notario no iba a terreno cuando debía hacer inspecciones oculares. Yo tenía destrucciones una vez al mes con distintas empresas, estaba todo el día, desde que contaba los productos, cargábamos en el camión y después el vertedero, don Manuel jamás apareció por allá. Siempre las actas las hice yo sola. Con todos estos nuevos antecedentes y con los papeles firmados en blanco, fuimos a la notaría a pedir explicaciones. Otra vez nos recibió el notario suplente. No tengo nada que declarar. Pero este es un delito. Yo no tengo nada que declarar. Nada. Adiós. Y por favor les pido que se vayan de la notaría. Porque la notaría sí, pero de la calle no nos puede echar. Desde el 11 de junio, Manuel Camas está con licencia médica. Fuentes cercanas informaron que estaría internado en la clínica Las Condes. Mientras todo esto ocurre, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago ya tomó conocimiento del informe de la ministra visitadora Paola Plaza. Ella pidió documentos y realizó entrevistas a todo el personal. ¿Qué es lo que va a pasar con él en este caso? Todo eso importa un mal comportamiento funcionario y, si se comprueba, por cierto, y una infracción grave a las normas del Código Orgánico y del Código de Ética. El reportaje es ciertamente preocupante y pensamos que situaciones como esa no deben ocurrir. Se rompe la base del sistema de fe pública. En la Asociación de Notarios también emitieron una declaración, aunque no hubo posibilidad de preguntas. Como gremio no haremos defensas corporativas. Hemos pasado los antecedentes a la Comisión de Ética. Creemos que son las Cortes de Apelaciones también las que tienen que fiscalizar e investigar este tipo de conductas y nosotros colaboraremos en todo lo que sirva para esclarecer los hechos. Lamentaron que el gobierno haya postergado la creación de 30 nuevas notarías en la región metropolitana. Una de ellas era precisamente para Maipú, que tiene 2 oficinas para 600.000 habitantes. ¿Qué le podemos hacer a esto? Están totalmente amarrada a la gente para poder hacer este tipo de trámites. Imagínate, yo mismo tengo que hacer una transferencia de un vehículo y ¿dónde más voy a ir? Vecinos que de seguro estarán atentos al dictamen de la Corte de Apelaciones que ya resolvió el futuro del notario Camas.
Ahora solo falta la redacción del fallo para conocer qué pasará con la primera notaría de Maipú. Y este miércoles la Corte Suprema se pronunciará sobre la petición de libertad para el excomandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo. Una solicitud que surgió luego de que el Tribunal Constitucional, en una polémica decisión, suspendiera la totalidad de la causa contra el general en retiro. Hace 2 semanas, Humberto Oviedo, excomandante en jefe del Ejército, fue detenido por la ministra Romy Rutherford, luego procesado y recluido por malversación de caudales públicos. Este martes, su defensa ante la Corte Suprema exigió su libertad. Su argumento, la criticada decisión del Tribunal Constitucional, que en votación dividida estableció la suspensión de la investigación en contra de Oviedo. El voto disidente del Tribunal Constitucional señala que se excedió ese excelentísimo tribunal en cuanto a sus atribuciones y en cuanto a la significación de una medida cautelar como la suspensión del procedimiento. En mi caso, lo que hago y lo que hacen todas las defensas es recurrir al Tribunal Constitucional con el objeto que se observen las garantías constitucionales a las personas que están siendo juzgadas. La polémica suspensión ha generado molestia. Muchos acusan a la defensa de Oviedo de acudir al TC para dilatar la investigación de la ministra en visita, que termina su periodo en febrero del próximo año. Es importante que esas gestiones que lleva adelante la ministra Romy Rutherford se respalden y no se obstaculicen, que se apoye la labor de la justicia y que no se busque por secretaría evadir su actuar. Cuando uno ejerce un derecho, no hay nada malo en ejercer un derecho. El general Oviedo lo ha ejercido, una sala de la Corte de Apelaciones le dio la razón. La investigación de Rutherford así sufrió un traspié, una que suma 2 excomandantes en jefe detenidos y procesados y que ha llevado a declarar a varios uniformados en retiro y activos. Indagación que ha arremetido al ejército, como lo reconoció el comandante en jefe Ricardo Martínez en carta al Mercurio. El ejército se ha visto expuesto a un severo cuestionamiento debido a hechos relacionados con faltas a la probidad que no obstante están bajo investigación. Han afectado gravemente la imagen que la sociedad tiene de la institución. Comandante en jefe que esta jornada la ceremonia de juramento a la bandera junto al presidente Piñera declinó otra vez referirse al tema. No hay crisis del ejército. Cuando el presidente habla, nadie más habla. Durante la tarde, el ministro de Defensa aseguró que la prioridad hoy es mejorar aquellos ítems en donde habrían existido irregularidades. Es una materia que corresponde a los tribunales de justicia y al Tribunal Constitucional. Lo que nos preocupa como Ministerio de Defensa es que sacar adelante todas las iniciativas legales para cambiar, por ejemplo, toda la legislación sobre gasto reservado. La suspensión por parte del TC obstaculizó la investigación de la ministra Rutherford, quien solicitó aclarar si la suspensión incluye a otros investigados. Tras los alegatos de la defensa de Oviedo, este miércoles la Corte Suprema se pronunciará respecto de la posible libertad del general, esperada decisión que marcará el futuro de la investigación. Las deudas de los hogares chilenos continúan aumentando y este año llegaron a una cifra histórica. Son números que preocupan a los expertos y que se contradicen con el mercado, que le da un empujón a los chilenos para que pidan créditos con bajas tasas de interés. Pedro, a sus 51 años, asegura estar viviendo un calvario luego de que las deudas se apoderaran de todos sus ingresos. Tengo acumulado hasta 3 meses de distintas casas comerciales, el dividendo, uno no vive bien, no vive tranquilo. Uno siempre acogotado, nunca he tenido plata en los bolsillos. Yo recibo todo y no es para pagar. Casos como el de Pedro cada vez son más en nuestro país. Según datos del Banco Central, la deuda promedio de los hogares chilenos es de 73,5%, una cifra histórica que sigue en aumento. Pero, ¿qué significa este número? Que de la suma de todos los créditos entregados a los hogares chilenos y el total de todos los ingresos de los mismos hogares chilenos, el 73% pertenece a deudas. Es preocupante principalmente porque el incremento de la deuda ha ido creciendo de forma sostenida durante el último tiempo. Y eso, si lo juntamos, ¿no es cierto?, con un bajo nivel de educación financiera, obviamente es un círculo bastante pernicioso que tenemos que de alguna manera tratar de acotarlo. Y es justamente ese bajo conocimiento financiero el que Pedro asegura le ha jugado en contra. Tapar ese hoyo, me las busco por otro lado y salgo del paso. Después renegocio con el otro lado y así. Uno lo asume nomás si me cobran el doble o el triple por repactar las cuentas. Por lo mismo y ante las bajas históricas en las tasas de interés, muchos se preguntan si hoy conviene pedir un crédito.
Sin duda que es una oportunidad para todas aquellas personas que tengan la fortaleza de mirar hacia adelante y de tener un flujo de ingresos que, mirado hacia adelante, vaya a cumplir con las cuotas de esa deuda en el futuro. Bajas en las tasas de interés que se hizo en junio ante un crecimiento más lento y una inflación controlada. Es por eso que otra de las opciones que aparecen es repactar las deudas. Para la gente que está recién partiendo sus créditos debería ser una instancia para poder repactarlos, porque todo el flujo de intereses que tengo que pagar en los primeros 5, 7 o 10 años de mi crédito, dependiendo del plazo, lo voy a pagar a tasas más bajas. Un endeudamiento que preocupa en los hogares y que se contradicen con el presente del mercado, que les da un impulso a los chilenos para que aprovechen los créditos a precios más baratos. Y cientos de personas denuncian haber sido estafadas con la venta de loteos irregulares en el sector de Laguna Verde, esto en Valparaíso. Son familias que han pagado hasta 14 millones de pesos por terrenos sin servicios básicos y que no permiten regularizar una vivienda. El Ministerio de Bienes Nacionales se querelló contra los responsables, a quienes denominan las inmobiliarias del delito. Enrique Segura jubiló de periodista en Puente Alto y hace 6 años compró este terreno con una casa por 15 millones de pesos en Laguna Verde, pero legalmente no le pertenece. Solo tiene una cesión de derechos. Es parte de una gran parcela con un solo rol que fue dividida y vendida a otras 15 personas. Dueña entre paréntesis, porque si uno la tiene inscrita en el conservador de bienes raíces, yo pienso que alguna defensa tendrá en ese aspecto. Porque además uno hace una inversión y nosotros pagamos contribuciones acá. Un problema que se repite en cerca de 12.000 viviendas que se han levantado en loteos irregulares. No pueden acceder a permisos de obra y menos a servicios básicos. Nunca dicen que no se puede construir, nunca dicen que no hay luz, nunca dicen que no hay agua, nunca dicen que no hay camino, nunca dicen que hay transporte, no dicen nada. Fueron engañados, que le vendieron porcentaje, y más que engañados, fueron abusados, y más encima el conservador se prestó para inscribir 500 metros, 300 metros, en circunstancias que eso no era lo legal. La gente pagó en una notaría, hizo el trámite en el conservador de bienes raíces. O sea, no fue de que están aquí así sin papeles, sin nada. Terrenos que, sin embargo, se venden públicamente en el sector. Nos contactamos con uno de los oferentes, 1.800.000 pesos por 440 metros cuadrados. Si bien nos explica que se trata de una cesión de derechos, asegura que todos construyen de todas formas. Una práctica que el gobierno busca sancionar a través de una querella por venta ilegal de terrenos. Centenares de personas que han caído en esta trampa. Hay un crimen organizado en torno a este delito que está contemplado en la Ley General de Urbanismo y Construcción. Nosotros vamos a ser absolutamente intolerantes respecto a este tema. No vamos a proceder a la regularización de loteos que provengan o de lugares que provengan de loteos irregulares. Nosotros vamos a defender a la gente. La gente ya está viviendo ahí. A la gente se le vendió. Y por lo que te digo, que aquí hubieron notarios que hicieron el trámite, la escritura, y ya hay un conservador. Y esa gente tendrá que responder también por qué hicieron eso. Pero nosotros no vamos a dejar a la gente sola en ningún momento. La autoridad llama a informarse antes de comprar este tipo de terrenos porque arriesgan incluso la demolición de las viviendas, botando a piso el esfuerzo de muchas familias que por años solo soñaron con su casa propia. A 5 días de que la ONU publicara su informe sobre la crisis en Venezuela, Nicolás Maduro rompió el silencio. El líder chavista tildó de mentiras y manipulaciones el documento que presentó Michelle Bachelet y anunció que pedirá una rectificación al organismo de derechos humanos que ella encabeza. Una o más formas de tortura, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsa de plástico, palizas y violencias sexuales. Más de 3.7 millones de venezolanos desnutridos, 1.557 muertos por negligencia en hospitales, una fuerte represión y persecución a la oposición. Es un informe cargado de mentiras, de manipulaciones, de datos inexactos, de datos falsos. Así disparó finalmente Nicolás Maduro contra el informe de la ONU, entregado la semana pasada, que aseguró la existencia de tortura y violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Tras 5 días de silencio, Maduro habló desde el Palacio de Miraflores, donde apuntó sus dardos directamente contra la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet. Yo creo que la Bachelet dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron y que le dictaron desde el Departamento de Estado.
cede las presiones de Helio Abrams, personales contra la Bachelet, y cedió a las presiones. Maduro aludió así al enviado especial del gobierno de Estados Unidos para Venezuela, quien, según el chavismo, habría inducido a la exmandataria a realizar un informe que perjudicara a ese país y que beneficiara las intenciones injerencistas de Donald Trump. El líder chavista anunció que no se quedará de brazos cruzados y que a través de una carta exigirá que la ONU pida disculpas. Ya Venezuela, a través de la Cancillería, el vicecanciller William Castillo, exigió una rectificación de las mentiras, falsedades, manipulaciones del informe leído por la señora Bachelet. La crisis en Venezuela se encuentra en uno de sus puntos más álgidos, sobre todo después de la visita y del informe de la ONU. Tema que será uno de los puntos que tratarán la oposición y el gobierno durante su próxima reunión acordada en Barbados. Y una ola de inundaciones sacude a varios países por las fuertes lluvias. España, China y Estados Unidos se han visto afectados por emergencias meteorológicas que ya dejan centenares de damnificados. Son países de 3 continentes distintos que comparten un mismo drama. La inclemencia de las lluvias torrenciales que desbordan ríos, destruyen viviendas, hunden vehículos y se llevan todo a su paso. En España, un joven conductor murió luego de que su auto fuera arrastrado por las inundaciones que ocasionaron millonarios destrozos en la región de Navarra, en donde decenas de habitantes resultaron damnificados. En cuestión de minutos empezó a crecer el río y bueno, no nos dio tiempo ni de nada, ni de sacar nada de nada. Hola. Se llevó el coche. Está muriendo solo, chaval. Mira, chaval. Hola, qué fuerte, chaval. La sorpresa era el común denominador de los habitantes que no daban crédito a las dramáticas inundaciones que arrasaban con los autos y colapsaban el sistema ferroviario en el norte de España. En Estados Unidos, desde el lunes, las lluvias han afectado zonas emblemáticas de Washington y este martes las inundaciones han llegado también al estado de Nebraska, en donde los rescatistas han tenido que atender centenares de llamados de residentes para que los ayuden a salir de sus autos atrapados. Las imágenes de las fuertes lluvias entrando por el techo de la estación del metro de Virginia Square en Arlington se han hecho virales en redes sociales, así como el desborde de arroyos cercanos a la zona metropolitana de la capital estadounidense. Mientras que en China han evacuado a más de 25.000 personas de áreas inundadas desde que comenzó la temporada de lluvias este año, en la que casi 2 millones de personas en 7 provincias se han visto afectadas por esta emergencia climática. Tratamos de pronosticar tendencias de futuros desastres y movilizamos equipos de búsqueda y rescate a nivel nacional. Prestamos especial atención a las regiones donde las inundaciones son frecuentes. Las imágenes de las inundaciones en estos 3 países le han dado la vuelta al mundo y los expertos han cuestionado las causas de las fuertes precipitaciones que no tienen ninguna conexión entre sí, pero que apuntan al cambio climático como causa de las llamadas inundaciones repentinas que han causado el caos en varias ciudades de distintos continentes durante esta semana. Preste atención a esta historia porque realmente ha emocionado a todo el país. Un amigo le regaló el álbum de la Copa América, pero su mamá está sin trabajo y sin dinero para comprar las láminas. Así es como Ignacio, un niño de 12 años, se dio la tarea de dibujarlas. Mire, y acá tenemos, de hecho, nos hizo un regalo. Un dibujo que conmovió en redes sociales contando su historia respecto de esta lámina que refleja al rey Arturo en este caso, con todo el detalle hecho y adaptándose a las circunstancias y a lo que le tocaba vivir. ¿Qué hay detrás de esta emocionante imagen hecha por un niño cuya madre está cesante? Lo vemos en la siguiente nota. Se me ocurrió porque quería completar el álbum. Me gusta cuando juega la selección. Y empezaste por la foto viral. Bueno, más bien es el que reconozco más por el moicano.
Carolina y su hijo Ignacio son cómplices, se abrazan a cada rato. Él tiene 10 años, es alegre y como millones de niños, fanático de la selección chilena de fútbol. Un compañero le regaló el álbum de la Copa América. Un compañero llamado Lucas y se escribe con K. Mamá se quedó sin trabajo hace un mes y le explicó que no había dinero para comprar las láminas. Yo le dije que teníamos que establecer prioridades. Y si las láminas eran una prioridad, ¿cachai? Como yo estoy cesante, entonces la cosa era complicada. A ver, las láminas uno las puede conseguir en cualquier momento, depende de suerte si sale la que uno quiere, y aparte se pueden dibujar. Y eso fue precisamente lo que hizo. No se deprimió, ni menos le exigió a mamá. Se puso a dibujar las láminas y el primero fue el Rey Arturo. Es el que más reconozco. ¿El que más te gusta? Sí. Carolina subió la foto a Twitter contando su historia, una imagen que se ha viralizado a toda velocidad. Vi a alguien que tradujo el tweet al inglés, o sea, entonces era como, pucha, yo quiero agradecerle a todos, pero me perdí tratando de darle las gracias porque era mucha gente. Primero en la mañana tenía 150 likes y ahora hace un rato tenía 3.000 likes. El sindicato de futbolistas les regaló las láminas y el cariño en las redes no ha parado. O sea, yo estoy súper agradecida de toda la gente que me ha ofrecido el álbum porque, no sé, pues encuentro un gesto tan lindo que quieran ayudarlo, que se pongan en mi lugar de mamá también y ser empático y decir, chuta, estás sin trabajo. Para Ignacio, no todo ha sido fácil. Una complicación hace que sus huesos no tengan la fuerza suficiente. Pese a que ama el fútbol, no lo puede practicar. Tengo lentes, me acaba de crujir el cuello. Porque él es crocante. Por esto. Tiene un problema en su hombrito, ¿no? O sea, en realidad es un tema articular. Pues es crocante, le digo yo, pues le crujen todos los huesitos. Entonces, no puede hacer ejercicios de impacto. Y quizás por eso su dibujo fue el escape, su forma de jugar al fútbol con un lápiz y un papel. Se me ocurrió porque quería completar el álbum. Viven junto a su abuelita y el dinero hoy es escaso. Lo que sobra entre ambos, eso sí, es el cariño. Somos súper cómplices. Perfecto. ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí, oye, es que todo el día me dice que me ama, que soy la mejor mamá del mundo. Y es verdad. Sufrieron y vibraron con Chile en la Copa América e Ignacio le tiene un mensaje a los cracks de La Roja. Si te estuviera viendo ahí, por ejemplo, Arturo Vidal, imagínate que aquí hay un jugador de la selección. Que me encanta cuando juegan al fútbol. Me encanta eso. Es la historia de un niño de Maipú y su mamá, uno para el cual las cosas no han sido fácil. Carolina subió ingenuamente su historia a Twitter, olvidó por un rato los apremios económicos y la falta de trabajo, mientras que Ignacio, con un simple dibujo, nos dio una lección de optimismo. Deportes. Cristiane Alchago. Bravo frente a Arias, duelo de porteros. ¿Qué pasa con Matías? No viene a Colo-Colo. Hemos revisado los titulares para el bloque deportivo aquí en 24 horas. Parece casi imposible esto de Tiane Endler. Fíjense ustedes que en Lyon, donde se jugó la final del Campeonato Mundial Femenino, una estación de tranvía lleva el nombre ahora de la portera chilena porque está cada estación con el nombre de una de las capitanas de las selecciones que participaron en la Copa del Mundo. Ella figura en Francia, pero Santiago Morning la quiere para jugar la Liga Chilena y la Copa Libertadores. And surely Horan, no, denied by Endler. Delivers an excellent cross. Francia confirmó lo que ya sabíamos, que ella es la gran estrella, la símbolo de la selección chilena femenina. Espero que ellas vean un ejemplo en mí. Ella es espectacular. Es una de las mejores futbolistas que ha sacado Chile hasta ahora. Una de las figuras del último mundial, escogida la sexta mejor portera del planeta, Tiane Endler, también brilla en el fútbol francés.
Campeona con el PSG de la Copa de la Liga y elegida la mejor guardameta, eso sí, su estancia en tierras galas podría terminar para volver a Chile. Santiago Morning es el club que se impuso la titánica tarea de concretar el retorno de Tiana al fútbol nacional. 24 Horas confirmó que las negociaciones están avanzadas de la mano del presidente del club, Sebastián Nasur, quien estuvo en Francia viendo el Mundial. Igual bien por ella, ojalá que ella decida lo que ella quiera. Pero igual sería bonito porque hizo un buen Mundial. Que igual yo creo que ella preferiría jugar acá en Chile, pero igual ha sido bien destacada allá en Francia. Ahora también con la estación que tiene su nombre. Claro, el reconocimiento es tal en Francia que una estación de tranvía tiene de forma temporal su nombre, mientras en Chile se instala el debate. ¿Es viable económicamente la incorporación de Endler al Chago? Es complicado porque mucho el nivel de competitividad que hay en la Liga de Francia. Ahora lo veo difícil, por el tema económico sobre todo. Lo veo complicado por un tema de presupuesto. Tengo entendido que ella no gana tampoco allá, entonces un fútbol chileno no tiene tantos recursos. Yo estoy en uno de los mejores clubes del mundo que más paga incluso, y aún así estamos muy lejos de poder ahorrar muchísimo para nuestro futuro. El club más ambicioso de nuestro fútbol busca el préstamo por 6 meses de la capitana de La Roja a propósito de una nueva disputa de la Copa Libertadores. Endler, que tuvo paso por La Calera, Everton y Colo-Colo, no ve con malos ojos esta opción, ya que estará más cerca de sus negocios y tendrá más chances de ratificarse como rostro publicitario. En Chile, lamentablemente, se trabaja un poco a base de resultados. Y si no se trabaja bien desde un principio es muy difícil obtener esos resultados. De esta manera el Chago busca dar el golpe maestro, un plantel de primer nivel que también sumará a Karen Araya. Este jueves habrá presentación del equipo femenino y allí podrían conocerse noticias sobre el fichaje más esperado de los últimos años, el regreso de la capitana, la ícono Tiana Endler. Y de la gran portera de la selección chilena saltamos a los porteros. Gabriel Arias, con una difícil Copa América en el cuerpo, se fue de inmediato a Orlando, no a Disney World, sino que a entrenar con Racing, porque allí en Estados Unidos está haciendo la pretemporada. Claudio Bravo en este momento se ratifica en el plantel del Manchester City. Y como el brasileño Henderson, el titular, está de vacaciones el próximo 17, dentro de 8 días podría jugar por el Manchester City contra el West Ham de Pellegrini en un partido amistoso en Asia. ¿Se va a iniciar la lucha por el puesto de portero en la selección chilena entre Bravo y Arias? Es una buena pregunta. Yo 3-4 meses haciendo todo con total normalidad. Y eso quedó demostrado este lunes. Claudio Bravo en su primer día de entrenamiento en Manchester City. Y la idea de partir para buscar más minutos al arquero no se le pasa por la cabeza. No, yo soy ambicioso en el sentido de querer aspirar a lo máximo. Estoy en el mejor equipo de Inglaterra, en uno de los equipos más poderosos del mundo y sería una locura salir de ahí. A Bravo se le exigía más minutos para volver a la roja. Llevo más de un año de no estar en la selección. La sequía de minutos podría acabar porque Manchester City comienza una gira por Asia donde el próximo 17 de julio se medirá ante el West Ham de Manuel Pellegrini. Hay que tener en cuenta que el arquero titular Ederson está de vacaciones tras la Copa América que consiguió con Brasil, así que la vuelta de Bravo está cerca. ¿Eso alcanzará para volver a la roja? Creo que te tienes que ganar eso entrenando, te lo tienes que ganar compitiendo y estando a disposición. Y está jugando Perú, cuidado, sale Arias a destiempo para mi gusto. No lo toque Arias, no lo toque, el centro de Carrillo. Descompuesto Chile en el fondo, cuidado a la zurda y al gol de Perú. Con una Copa América ingrata en la espalda, Gabriel Arias decidió no tomarse vacaciones y viajó de inmediato a sumarse a Racing, que está realizando la pretemporada en Orlando, Estados Unidos, con la idea de dejar atrás lo ocurrido en Brasil. O sea, por este resultado no nos podemos ir al otro extremo o en este momento sacrificar a Gabriel. Bravo y Arias podrían convivir por primera vez en septiembre cuando la Roja se reúna para jugar con Argentina y Honduras. Se podría concretar el esperado regreso de Bravo. ¿El ser el reemplazante de Claudio Bravo es una motivación para ti o es una carga emotiva extra? No es carga emotiva. Soy el arquero que confió el técnico para atajar en esta Copa. Sí se vive con el deseo de participar, de aportar, porque claro,
mucho tiempo ahí, uno sabe de sobra lo que tiene que hacer, sabe de sobra cómo se tiene que desenvolver. Se agotan las excusas para una nominación de Claudio Bravo, quien jugó su último partido oficial el 5 de agosto de 2018 y ahora está listo para volver para pelear el arco de la Roja con Gabriel Arias. Y ahora aterrizamos en Colo-Colo. Ahí está la imagen de Matías Fernández. Surgen dudas en su posible reincorporación al equipo popular. Esteban Pavés se quedaría en Colo-Colo para este segundo semestre. No se vende a los Emiratos Árabes. Que por qué no le da la oportunidad a Matías Fernández. Y porque juegan 11. Lo vi mejorando en sus movimientos, pero no para que yo cambiara la estructura del equipo, que veníamos jugando 4-2, para cambiarla para ver a Matías Fernández. Tajante respuesta de Julio Comesaña, técnico de Junior de Barranquilla. Queda más que claro que Mati no tendría cabida en el equipo Tiburón. Es ahí donde resurgiría la opción de Colo-Colo. Son jugadores que al club le dieron mucho y bueno, si viene, ojalá que sea un aporte. Si llega, bienvenido, pero no depende de uno. Está Mario que está viendo el armado del plantel y él decidirá realmente. Todo está en manos de Mario Salas. En ese sentido, el comandante no ha dado pistas de necesitarlo o de querer tenerlo. Y de alguna forma nosotros tenemos proyectado cubrirnos con juveniles los puestos que de alguna forma cuando el campeonato sea esté mucho más adentro, no nos signifique traer otros jugadores. Las chances para que Fernández regrese a Macul son mínimas. Hoy el ex Necaxa está más lejos que cerca, pese a que sus deseos son venir. Incluso estaría dispuesto a resignar sueldo. En caso de que se vaya alguno de los otros jugadores profesionales o que lleva más tiempo jugando, sin duda que tenemos que traer a alguien. Esteban Pavés tenía todo acordado para llegar al Al-Nasser de los Emiratos Árabes, pero la forma de pago ofrecida por el club no gusta en Colo-Colo y tendría en pausa las negociaciones. El Huesi tuvo una gran temporada y bueno, por eso le llegó esta oportunidad y me alegro por él porque es muy bueno en lo personal. Los próximos días son claves para el seleccionado, mientras Matías se aleja de Macul. La gran figura de este momento del básquetbol de verano en Estados Unidos. Se trata, ahí está, hola. Se trata de Tacko Fall. Mide 2,35 m con zapatillas, 2,31 m a pie pelados. Es el jugador más alto que podría llegar a la NBA en esta temporada. No es muy bueno, es senegalés. 23 años, ha jugado en el básquetbol universitario, nunca ha pasado el draft, que es la bolsa de jugadores en el básquetbol norteamericano. Su historia es noticia de todos los días allá en el país del norte. Con sus 2,31 m, así debe cruzar puertas, tomar agua y se sienta en clases. Tacko Fall, joven de origen senegalés, no pasa inadvertido para nadie. Claro que cuando entra a una cancha de básquetbol, su figura se agiganta. Así brilló desde el college, imponente altura y diferencia con el resto de sus compañeros y rivales. Alumno destacado, genio en ciencias, entre aplausos, fue despedido por la Universidad Central de Florida. El 90% de los jugadores no tiene su mentalidad. Tacko piensa que él realmente puede ser un jugador dominante. No sé si esto es justo, no sé si me puedes escuchar allá arriba. Está entre las 40 personas más altas del mundo. Calza 56,5, con zapatillas suma 4 centímetros más para llegar a los 2,35. Y si de pie es gigantesco, su salto vertical alcanza los 3,73 m. Su sueño siempre ha sido llegar a la NBA, pero al no ser elegido en el draft por falta de musculatura y delgadez, con 23 años, la liga de verano del mejor básquetbol del mundo es su último tren, y el gigante parece que lo está aprovechando. Tacko Fall se ha convertido rápido en el favorito de los fanáticos. Me puedo mover, alguien de mi altura puede correr de arriba a abajo.
y ante los Cleveland Cavaliers estuvo perfecto, 18 puntos, 5 rebotes, 2 tapones que en 22 minutos deslumbraron a los fanáticos. Tacko Fall espera que Boston haga efectivo el contrato definitivo y deje atrás su vínculo de exhibición que tiene por estos días. De ser así, el pívot con sangre senegalesa se convertiría en el jugador más alto de la NBA. Y estos son los problemas de Floyd Mayweather, el gran campeón de boxeo con uniforme oscuro, 77 en la espalda, que queda al borde del knockout jugando básquetbol. Se lo comieron con amague, dribbling, le contaron hasta 15 a Floyd Mayweather, que se lo tomó con mucho, pero con mucho humor, enfrentando a los chicos de la UCLA, la Universidad de Los Ángeles, allí en un partido con las celebridades californianas. Este es un hombre que tiene 50 victorias y ninguna derrota en el boxeo, pero en el básquetbol no ve una. Y del baloncesto, todo en el verano de Estados Unidos, mucho básquetbol, la última gran carrera del ciclismo mundial. Parte con el Giro de Italia, después la Vuelta de España y termina con el Tour de Francia. Estamos en la cuarta etapa. Son jornadas en terreno liso, en Nancy, se corre a alta velocidad, hay que ser muy guapo para embalar así a 70, 80 kilómetros, y el italiano Elia Viviani acaba de ganar esta etapa, la cuarta en el día de hoy, con su equipo dominando la clasificación individual. Alaphilippe, el francés, es el líder de la clasificación general. La próxima semana parten los Pirineos y los Alpes, la vuelta de verdad, arriba en la montaña donde todo se define, donde aparecen los guapos de verdad. Apretadito el sprint final, ¿eh? Ahí es dificilísimo, hay que aguantar todo, golpes, empujones, en fin, bloqueos. Es duro esto, es duro lo del ciclismo. Impactante el Tacko Fall. Increíble debe ser. Pero enorme. 2,35 metros con zapatillas. Tú lo viste parado aquí al lado mío. Sí, por eso yo pensé que iba a estar acá también ahora, pero veo que se tuvo que ir. Pedro, muchas gracias. Lo vamos a presentar. Chao, Carona. Chao, Iván. Chao, que estés bien, Pedro. Vamos a otras informaciones. Un conductor fue rescatado de milagro desde un camión que había volcado. Claro, un grupo de carabineros logró sacarlo de este vehículo cuando estaba a punto de caer al lecho del río. Esto es en la ruta Victoria-Lonquimay. Amarrado con cuerdas e impulsado por la fuerza de los brazos de estos 5 carabineros. Así fue rescatado el argentino Julio Novoa Zurita, de 54 años, del camión que volcó la tarde de este lunes en plena ruta Lonquimay-Victoria. Más que el río trae poco agua, no como los otros días. El conductor quedó atrapado en la cabina del vehículo que transportaba combustible y, según carabineros, colgaba de la puerta a punto de caer al lecho del río. Estoy eternamente agradecido porque mi historia hubiera sido distinta. El solo hecho de pasar frío ahí ya significaba un compromiso de salud mucho más importante. Y es que el río seguramente descendía a grados bajo cero, por eso las primeras palabras del chofer fueron de agradecimiento. A ustedes no les importó nada. Me taparon, me pusieron arriba del tanque. Me acuerdo también que me pedían que mueva brazos, piernas para tranquilidad de ustedes y mía. Y ahí me estaban abrigando y trabando y fue la asistencia perfecta. Obviamente por ahí habrá detalles que no me voy a acordar. Claro. Pero gente, mi reconocimiento eterno. De solucionar este problema. Fue en el hospital de Victoria donde se reunieron rescatados y rescatistas, un grupo de carabineros de fuerzas especiales que justo transitaba por esa ruta, para buena suerte de este chofer argentino que conducía por una de las vías más complejas de la Araucanía. Y de vuelta a la capital, Conchalí es la comuna del momento en ventas inmobiliarias de la mano de la nueva línea 3 del metro. Lideró por lejos las alzas de los precios de las viviendas nuevas en la capital. Son barrios con historia, con tradición y desde 1927 pertenecen a Conchalí, un sector cargado de cultura popular y donde las melodías de Salo Reyes son casi un himno.
Más de 120.000 vecinos ahora son testigos del cambio, de la transformación de su comuna. Ayuda bastante, me gusta mucho. La verdad es que me siento feliz cuando vengo a tomar el metro. El metro muy bien, excelente. Ahora, por ejemplo, para mí ir a la U me deja al lado. Me demoraba 1 hora y media, ahora me demoro en 30 minutos. La apertura de la línea 3 del metro le cambió la cara a Conchalí. Solo en esta comuna se inauguraron 4 estaciones del tren subterráneo. Mayor conectividad que es y será clave para el desarrollo inmobiliario en este sector del norte de Santiago. Si el 2011, cuando se anunció la construcción de la línea 3, un departamento de 50 metros cuadrados costaba 24 millones de pesos, hoy la misma unidad supera los 51 millones de pesos. Y encima están subiendo en todo caso las casas también, el suelo de arriendo, por lo mismo, por el servicio del metro. Hay gente que no le alcanza, entonces, pero esto va bien y va mal, ¿sí o no? Yo lo clasificaría como una comuna que hoy día está en una situación bastante emergente, que está creciendo de forma importante y que se ha visto fuertemente beneficiada justamente por la mejora en conectividad, por el acceso al metro. Porque Conchalí lidera además el aumento en los precios de vivienda en el Gran Santiago. En solo un año, el valor subió más de un 14%. Conchalí se transforma, edificios en construcción y otros casi listos para ser entregados aparecen entre las tradicionales casas y esto recién comienza. Sí, se ve allá también en la capilla del frente, están buscando comprar los terrenos para ese departamento. Al lado del Tato también ya está listo eso, están en que construirlo nomás. Una comuna con un plano regulador vigente y donde la altura máxima permitida son 15 pisos, el desarrollo llega a esta zona de Santiago. En la medida que van subiendo los precios en Recoleta e Independencia, va empujando hacia el norte los nuevos desarrollos en que hay suelos más baratos. Lo natural es que Conchalí también se incorpore a este desarrollo del sector norte de Santiago. Conchalí se está transformando en la niña bonita del norte de la capital, una comuna con un potencial que aún está en desarrollo. Ya estamos de regreso para contarle que el 75% de los problemas de salud mental comienza entre la adolescencia y los 24 años. Alrededor de un 7% de los adolescentes, de hecho, presenta depresión mayor, una enfermedad silenciosa que, según un reciente estudio, afecta a más de un cuarto de los universitarios de nuestro país. Son muchos factores, la familia, la carga social, el querer encajar, el querer ser bonita. Resolver temas de la casa, problemas personales. Que las redes sociales siempre van influyendo más las personas que la propia realidad. Los factores son muchos y todos podrían llevar a una depresión. Para que se haga una idea, de 100 estudiantes universitarios, 28 de ellos tienen síntomas de esta enfermedad, un problema silencioso que mayormente comienza en la pubertad. Alrededor del 75% de los problemas de salud mental comienza entre la pubertad y los 24 años. Se entiende por una adolescencia en aquella etapa en la cual se está formando una identidad y finalmente no hay una entidad adulta. De la importancia de esta etapa, un momento en que los adolescentes comienzan a experimentar cambios físicos y hormonales, además de la alteración de su núcleo social con los cambios de colegio o la decisión del qué hacer con sus vidas. El estrés es el principal motivo de la depresión. Uno a veces como que se siente muy alejado de las personas y ahí uno cae como en depresión. Sabemos hoy en Chile que alrededor de un 17% de los adolescentes presenta algún tipo de problema de salud mental. Esto incluye trastornos afectivos, trastornos depresivos, distintos tipos de problemas. Y en específico en la depresión, alrededor de un 7% de los adolescentes presenta un trastorno depresivo mayor. En el caso del mundo universitario, según un reciente estudio encabezado por Fondesit, un 32,2% de las mujeres presenta síntomas depresivos, 10% más que ellos. Lo mismo ocurre en la adolescencia. Concurren varios factores, pero uno tiene que ver con factores probablemente genéticos y también del tipo hormonal que ocurren en esas circunstancias de la vida. Si sabemos que alrededor de un 17% de los adolescentes presenta problemas de salud mental, la pregunta siguiente es ¿cuántos de estos adolescentes acceden a tratamiento? Y en el caso de la depresión, solo un 10% de los adolescentes acceden a tratamiento, es decir, un 90% de ellos no está accediendo. Según los datos que maneja el MinSal, el 20% de los estudiantes de educación superior ha presentado un cuadro depresivo. Para hacer frente a esto, el Ministerio firmó un convenio con institutos y centros de formación técnica para colaborar en la realización de promoción y prevención. Alrededor de un 80 y un 90% de los suicidios consumados en población adolescente
muestra antecedentes de trastorno depresivo. La pregunta es cómo evitar esto. Según los expertos, hay poca investigación al respecto en Chile. Eso da cuenta de una realidad muchas veces ignorada, una enfermedad grave que aún avanza en silencio. El presidente Sebastián Piñera firmó un decreto que otorga atribuciones a las Fuerzas Armadas para que puedan combatir el narcotráfico y el crimen organizado en las zonas fronterizas. En la ceremonia de juramento de la bandera del Ejército, el mandatario oficializó el documento que permitirá que efectivos de las diversas ramas de las defensas puedan colaborar y realizar trabajos preventivos y de control junto a las policías. Los miembros de las Fuerzas Armadas destinados a estas tareas podrán ejercer labores de vigilancia, entregar apoyo logístico y proporcionar transporte y tecnología en diversos puntos limítrofes por un determinado tiempo. Con este decreto será el ministro de Defensa quien asuma la dirección y el control de las operaciones de las Fuerzas Armadas que realicen en la frontera chilena. Quiero dejarlo muy en claro. El narcotráfico, el crimen organizado, es un enemigo que hay que combatirlo sin tregua, sin cuartel, sin darle ninguna ventaja y utilizando todos los instrumentos a nuestra disposición. Y estoy convencido de que nuestras Fuerzas Armadas pueden hacer un enorme aporte para proteger mejor a nuestras fronteras. Esta noche el proyecto de admisión justa fue rechazado por la Cámara de Diputados. Esta iniciativa establecía la selección por mérito, con inclusión en colegios, y buscaba dejar atrás el sistema de admisión aprobado bajo el gobierno anterior. Por 79 votos en contra y 69 a favor, la sala de la Cámara rechazó la idea de legislar el proyecto presentado por el Ejecutivo. La instancia ya había sido rechazada en la Comisión de Educación. La propuesta ingresó al Congreso el 20 de marzo y contemplaba que el rendimiento escolar siguiera como método para la selección de escolares en establecimientos educacionales de alta exigencia académica. Este proyecto se votó en medio de un duro y acalorado debate entre parlamentarios oficialistas y diputados de oposición. Con esta negativa, el gobierno no podrá insistir en este proyecto hasta dentro de un año. En el mejor de los casos, su vida útil llegaría a los 6 años, pero su uso se fue prolongando. Es la realidad de las escuelas modulares en la región del Biobío instaladas después del 27F. Actualmente hay 29 establecimientos de este tipo, pero solo 9 podrían ser reconstruidos en los próximos 3 años. Fue un tránsito complejo pero necesario. El 26 de abril de 2010, los cerca de 150 alumnos de la Escuela Cocholhue de Tomé iniciaban sus clases en contenedores. Fue la solución para retomar las actividades a 2 meses del terremoto del 27F. Un sistema que en teoría sería momentáneo. Este colegio era por la emergencia que ocurrió en el 27F, que se suponía que era por 3 años. Pero la realidad dijo otra cosa. En varios espacios el piso original de madera se cambió por concreto y se sigue invirtiendo. La escuela modular ya cumplió 9 años. Alicia vio egresar a uno de sus hijos de 8º básico. Su otra hija cursa 7º. Cuando llegamos acá pensamos que era por corto tiempo, pero resulta que esto ya se fue alargando, ya 9 años es mucho, es denigrante para nosotros como papás y para nuestro hijo. Mire. En Talcahuano, la comuna más afectada por el terremoto de 2010, actualmente existen 3 escuelas de emergencia. En el Colegio Santa Clara es evidente el desgaste de la estructura, tanto en el piso como en las paredes y conexiones eléctricas. También en la Escuela Península de Tumbes. El colegio igual se gotea, igual tiene sus problemas. Lo han venido solamente a parchar, porque para mí esos son parches. Pese al paso de los años, aún es difícil saber con precisión cuándo serán repuestas. Los presupuestos vienen directamente desde el Ministerio de Educación y eso lo dispone el Ministerio. Desde que se aprueba un proyecto podemos estar hablando de cerca de 3 años. A casi una década del terremoto del 27F, 29 establecimientos de la región del Biobío siguen teniendo clases en estructuras provisorias. Las escuelas modulares no tienen una vida útil de más de 5 o 6 años. Estructuras obsoletas en donde las condiciones están lejos de ser óptimas. La solución que nosotros creíamos iba a ser una solución momentánea se transformó en una solución permanente, lo que a la larga nos ha traído que al día de hoy esas escuelas tengan muy malas condiciones, escuelas que ya están bastante deterioradas.
De las 29 escuelas modulares, solo 9 están en etapa de financiamiento para comenzar obras definitivas. Las otras 20 tienen proyectos aún en evaluación. Nosotros esperamos que en un plazo acotado de 2-3 años máximo, esas escuelas ojalá ya puedan tener la primera etapa de financiamiento para la ejecución de sus obras. Una solución de emergencia y que casi a 10 años sigue siendo la única opción para los alumnos de 29 establecimientos de la región del Biobío. Y de Talcahuano nos vamos hasta Indonesia, donde el gobierno de ese país anunció este martes que planea devolver 210 toneladas de basura a Australia en su último intento por hacer retroceder los desechos importados de países occidentales. Se trata, fíjese usted, de 8 contenedores incautados en el puerto de Tanjung Perak, en la segunda ciudad más grande de Indonesia, que contenían botellas de plástico, pañales usados y productos electrónicos llegados desde Australia, según informó en un comunicado la aduana de la provincia de Java Oriental. Esta es la segunda vez en menos de un mes que Indonesia devuelve desechos contaminados que llegaron en contenedores que en teoría solo contenían papel. El mes pasado devolvió residuos a Canadá desde el mismo puerto. Indonesia y sus países vecinos del sudeste asiático han estado en este proceso de devolver basura. Esto luego que China prohibiera la importación de residuos plásticos, interrumpiendo el flujo mundial de millones de toneladas de desechos cada año. ...24horas.cl. Luego que se conociera de la oferta del Club Nacional, preguntamos en Facebook, ¿debe Cristian Ender jugar por los próximos 6 meses en Santiago Morning? Todo esto para levantar el fútbol femenino. Un 26% de nuestros usuarios respondió que sí, mientras que el 74% restante dijo que no. Recuerde que todavía puede dejar su voto y comentario en nuestro fanpage 24horas.cl. Y tras el anuncio del plan de descarbonización dado a conocer por el gobierno, en 24 Data tenemos una nota con las 8 centrales que cerrarán antes del 2024. Las fechas previstas en que comenzará el apagón y el destino que tendrán sus trabajadores. Todos los detalles los puede revisar en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Bien, pues estamos terminando las informaciones. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches.